Esta es la sección desde el campus. Luis Daniel Vázquez, colaborador, uno de los colaboradores permanentes de este espacio. Bienvenido. Vamos a ver una cápsula del tema sobre el que desarrollarás tu opinión esta noche y volvemos justamente a escuchar tus comentarios. Adelante, Ciro, gracias. Desde el campus. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, mejor conocido como Coneval, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México. A finales del 2012, el Coneval emitió su informe de evaluación de la política de desarrollo social. En esta evaluación, el Coneval encuentra que si bien hubo un incremento en la cobertura de servicios básicos a la población y al mismo tiempo hubo un avance importante en los programas que atienden riesgos asociados a la seguridad social, los problemas coyunturales, como la crisis económica, y de largo plazo, como el lento crecimiento económico y la insuficiente generación de empleos, no han permitido incrementar el ingreso real de las familias, lo que limita la reducción de la pobreza. Además, el Coneval observa que el nivel de acceso y calidad a los programas de protección social son abiertamente desiguales y que hay varios problemas en la coordinación y complementariedad en el otorgamiento de servicios por diversos organismos gubernamentales. Asimismo, en su informe, el Coneval señala que hay una abierta desconexión entre la política económica y la política social, y enfatiza la necesidad de que la política social se dirija al acceso efectivo y universal de los derechos sociales. ¿Cuáles son los principales hallazgos de esta evaluación? ¿Cuál es el estado que guarda la política social en México? Estas son algunas de las preguntas sobre las que charlaremos en Periodismo desde el Campus. Luis Daniel Vázquez, pues ya hemos visto esta cápsula que nos sitúa el trabajo de Coneval y su evaluación de la política social. Yo empezaría por la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de que en México exista un órgano de estas características, de la naturaleza de Coneval? Claro, lo primero es que tenemos un órgano autónomo y técnico. Y esos dos elementos son muy importantes. Y el otro aspecto también creo yo que vale la pena recuperar es que son dos cosas las que se le encargan al Coneval. Se le encarga por un lado la evaluación de la política de desarrollo social, pero se le encarga también al mismo tiempo la medición de la pobreza. Y esto no es que tenga dos objetivos totalmente separados, por el contrario. Justamente lo que se está buscando es que la política social tenga un impacto pues el desarrollo de la pobreza en México. Entonces tenemos un organismo sólido, autónomo, técnico, que además tiene una medición sistemática justamente de pues qué está pasando en la medición de pobreza y qué está pasando también en el desarrollo social. A diferencia de otros países, nosotros contamos con el Coneval. Su trabajo, por supuesto, no está exento de análisis académico, incluso de crítica, de polémica, pero es, creo, muy importante que no sea el gobierno, por su parte, de manera, digamos, unilateral, quien nos presente las cifras de pobreza o su propia evaluación. Por supuesto que podemos discutir si la medición que hace el Coneval es la más adecuada en cuanto a pobreza. De hecho, hay muchas discusiones al respecto. Sin embargo, fíjate que justo cuando yo empecé o estaba buscando qué tema vendría bien para discutir en esta sesión, lo que yo en realidad estaba buscando era la medición de pobreza del 2012, porque el Coneval saca sus mediciones de pobreza cada 2 años. Conocemos la del 2008, ya emitió también la del 2010, y estaba buscando en particular la del 2012 porque de alguna forma va a ser la línea base del gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces vamos a poder mirar qué pasó cuando Enrique Peña Nieto llegó en el 2012 y qué pasó después en el 2014, 2016 y 2018. Entonces vamos a tener 3 medidas muy claras. Lamentablemente la medición de pobreza del 2012 va a salir hasta julio del 2013, hay que estar atentos a ver qué pasa con esa medición, pero en cambio lo que sí me encontré fue el informe de la evaluación de la política de desarrollo que salió a finales. Los hallazgos es la evaluación del sexenio de Calderón. Totalmente. De hecho, el Coneval sacó 2 evaluaciones ya de la política de desarrollo social, sacó la evaluación del 2011, sacó también ahora la evaluación del 2012, y hay varios hallazgos muy interesantes en esa evaluación que están muy relacionados también con lo que él ha encontrado en las mediciones de pobreza. Por ejemplo, uno muy interesante. Si bien es cierto que en esa pobreza que ahora miden con una lógica multidimensional, han mejorado el acceso a varios derechos, digamos, han mejorado el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, incluso calidad de la vivienda, empeoró, al contrario, acceso a los alimentos, pero en lo que tiene que ver con los programas sociales,
pareciera que el acceso, y digamos solo el acceso, está mejorando, y sin embargo, en la medida en que no logran aumentar los ingresos, en la medida en que no logran tener más empleos con mejores salarios, la pobreza no está disminuyendo, por el contrario, en la medición del 2008 al 2010 tenemos un mayor número de pobres y es probable que eso también suceda en el 2012. Bueno, y esto que dices se subrayaba ya en la cápsula. Hay una contradicción, dice Coneval, entre la política económica y la política social. Por cierto, parte de la discusión larga que tendremos en unos minutos. Claro, en dos sentidos habría desconexiones. En el primer sentido es porque la política social, tal como se encuentra diseñada, no está hecha para evitarlas, bueno, no para evitar, porque no se pueden evitar, pero sí para reaccionar frente a una crisis económica, ¿no? En las crisis económicas, como la que nosotros tuvimos 2008-2009, no existen programas para reaccionar frente a esas crisis económicas, en especial con esa franja que se encuentra normalmente arriba de la línea de pobreza y que en esas crisis cae por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Ese grupo poblacional normalmente no tiene ni estrategias ni programas que los ayuden cuando caen debajo de la línea de pobreza, y esa franja es cada vez más grande. Y el otro punto relevante también es que no tenemos tampoco elementos, o desde la política social no se tienen elementos para los problemas de bajo crecimiento que nosotros tenemos, y no solo de bajo crecimiento, sino también de nulo empleo, ¿no? Por el otro lado, la desconexión que aparece muy clara en el informe es la que tenemos entre la política económica y la política social. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que está viendo el Coneval es que en buena medida el problema que tenemos es de salarios y de empleo. Y eso tiene que ver por mucho con el crecimiento económico, que de alguna forma está muy relacionado con las políticas de Hacienda, con las políticas de la Secretaría de Economía, con las políticas incluso del Banco de México. Y sin embargo, a quien se le pide que pues evite o disminuya la pobreza es a la Secretaría de Desarrollo Social. Es decir, a una secretaría que no logra controlar esas otras variables que tienen que ver con el crecimiento económico. De ahí el símil que se ha hecho de la Secretaría de Desarrollo Social como una ambulancia que va recogiendo, digamos, a los damnificados, claro, de una política económica que no está favoreciendo el ingreso, como bien lo señalas. Pero yo quisiera preguntarte ahora, en el campo de la política social, digamos, más allá de su incapacidad para resolver las cuestiones que la propia política económica está afectando, ¿cómo está la política social, los programas, la coherencia entre los mismos? Claro, ahí también encuentran graves problemas. Una cifra que es para volverse loco. En el gobierno federal, por ejemplo, tenemos 273 programas sociales, que son un mundo de programas, ¿no? Y cuando uno piensa que 273 programas sociales son muchos, si miras cuánto es el número de programas que además tenemos en cada una de las entidades federativas, o vaya, en el total de las entidades federativas, hay poco más de 2.300 programas. 2.300 programas. Poco más de 2.300 y algo de programas sociales. Más grave aún, no hay una coordinación, no hay una articulación, primero entre los programas federales, incluso entre ellos solos. Luego, olvídate, entre los programas federales y los programas locales. No hay comunicación, no hay una relación, no hay una coordinación. Y otro de los puntos que aparece muy grave en el informe es además la poca transparencia que tenemos, sobre todo en los programas a nivel local, ¿no? No hay elementos para poder hacer, primero no se evalúan esos programas normalmente, o las evaluaciones, por lo menos se dice en el informe, son anteriores al 2011. Y además no hay información para evaluarlos, o sea, tenemos un montón de dinero que se va a esos programas y no tenemos una evaluación de resultados, no tenemos una evaluación ni de resultados y tampoco tenemos una evaluación de impacto. Entonces hay un problema grave ahí fuerte de coordinación y de transparencia. Y una cosa más, ¿cómo está lo que tiene que ver con, digamos, la equidad de los propios programas, su distribución, claro, territorial, incluso su capacidad para, en efecto, revertir las desigualdades? Claro, habría por ahí dos temas interesantes. El primero, algo que se hace ver en el informe es que lamentablemente esos programas no están llegando a las poblaciones más pequeñas, ¿no? Entonces, y además esas poblaciones más pequeñas normalmente son las poblaciones también más pobres, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema de que esos programas no están alcanzando a llegar a esas poblaciones más pequeñas. Y por el otro lado tenemos también un fuerte problema de desigualdad que tú conoces muy bien a partir del análisis de salud. Por ejemplo, nosotros tenemos 4 o 5 distintos sistemas de salud y gentes que tienen las mismas necesidades reciben recursos distintos y reciben también atención diferente a la salud. Entonces tenemos ahí fuertes procesos también de desigualdad, por poner el ejemplo de salud, pero pasa lo mismo cuando mira uno programas con los mismos objetivos, pero que están dirigidos a poblaciones diferentes. Luis Daniel, pues creo que en unos cuantos minutos nos has sintetizado una evaluación muy importante que hay que atender yendo a la fuente
original. Te agradezco mucho y te espero pues próximamente aquí en otro de tus análisis y comentarios editoriales. Esto ha sido Desde el Campus.